a priori el proyecto tiene como idea inicial mezclar un poco la tecnología del mundo avanzado, del mundo occidental, del primer mundo, con los materiales autóctonos y utilizar y resolver un poco el problema de los módulos de emergencia, de sustituir, estuvimos ahí y se trata un poco de sustituir esta habitabilidad de emergencia de las tiendas de campaña de ACNUR, de todas estas tiendas que no sirven para nada porque funcionan por una emergencia, pero luego eso, la gente vive ahí de media 7 años, de 11 años, entonces están en condiciones que no, que para un mes podría servir, pero se quedan ahí muchísimo más tiempo. Entonces sería un poco solucionar ese problema, dar un poco una respuesta diferente. Entonces a partir de ahí lo que se plantea es mandar un módulo de emergencia que se autoconstruye, o sea, no, porque aquí hay muchos problemas de corrupción, de formación, respecto a la construcción, entonces no hay cultura para construir de manera, digamos, tecnológica, de manera técnica y todo eso hay mucha variedad, pero entonces la idea es que el módulo se pueda transportar, se autoconstruya y responda a una necesidad básica por una catástrofe natural y luego se vaya rearmando con todos los materiales locales y la gente lo vaya customizando a su gusto. Entonces partimos de un módulo, al ser industrial tendemos a hacerlo lo más prototipado posible. Entonces estuve trabajando sobre las geometrías y me encontré una malla basada en triángulos, ¿no? Al final forma hexágonos y triángulos y pretendía que esta estructura fuera ligera y un tamaño pequeño y luego se expandiera para formar una especie de poblado, basándonos en la arquitectura tradicional de allí, crear como una especie de poblado. Bueno, entonces ahí a partir de estas geometrías sería como un hexágono que además responde a las inundaciones, se levanta y baja en función del nivel del agua que hay, para no... Entonces este sería como el módulo principal al que se van adosando el mismo módulo y se forma la malla. Entonces he ido como por dos partes, una desarrollando la malla esta y dos el módulo principal. Entonces y la idea es un poco que trabajar con el diseño paramétrico para poder variar todas estas medidas en cualquier momento en la industrialización, incluso que reaccione el módulo a la captación solar, al nivel de las inundaciones para poder levantarse. Entonces, pues este sería el módulo principal, que está formado por un hexágono y triángulos de la misma medida, claro, que el hexágono. Y bueno, luego esto podría ser infinito, luego la idea es ir abriendo huecos, ir sustituyendo algunos de estos módulos por vacíos y crear una malla un poco más interesante que no sea todo plano. Ahí he estado viendo distintas formas de agrupación, pero básicamente sería a lo mejor dejando algunos huecos o la anterior que compacta completamente. Y entonces a partir de eso pues me he centrado en desarrollar un módulo que sería un hexágono extruido, porque dentro están todos los componentes y se van desplegando para formar ese módulo de vivienda. Vamos a ver, yo te tengo que decir bastantes cosas. La primera, muy bien intentar investigar las decisiones creativas del proyecto arquitectónico en otro tipo de frentes. Que no solo el estilismo, que tampoco es la energía, que para mí es muy importante, pero que tampoco, que tiene que ver con la antropología,
tiene que ver con la solidaridad humana, tiene que ver con el entendimiento del umbral de la vida, pero de una vida que tenga una cierta calidad, un cierto proyecto de futuro, que no sean unas bolillas que luego resulta que tienes que convivir. Lo que tú has dicho, perfecto. Eso como, digamos, descripción del paisaje donde te vas a meter, perfecto. Luego ya vienen unas extrañas simplificaciones que te pueden hacer polvo el trabajo, ¿vale? No digo que te lo hagan, te pueden hacer polvo el trabajo. Primera y muy elemental, el transporte. ¿Cómo rayos envías tú estos módulos a un sitio de emergencia por rutas inaccesibles, por no sé qué, con una rentabilidad, claro? Esas tiendas, unos palitroques, unas cuerdas, que es una tienda de esas, un paquete así. Es una mierda, chumba. Haces un helicóptero y llegas 50. ¿Cómo lo transportas? Ese es uno. Si lo resuelves bien, no tan bien como la tienda de campaña, pero, ¿entiendes? No que haya que llevar un camión con un tráiler, sino que realmente tenga los medios que se usan habitualmente de transporte. Esto pues sea desde un camello, un burro tal, o un helicóptero o camiones. El segundo tema es esa famosa durabilidad que tú quieres. Investiga bien cómo se puede resolver. Probablemente a lo mejor no tiene que ser en el material de base, en el componente básico, sino con algo que tú puedes añadir. Imagínate una espuma que le proyectas sobre algo que es más... No tiene que ser realmente módulos y piezas que luego hay que ensamblar complicadamente. Que ahí viene la otra. Hay un concurso que se hizo hace como 30 años para construir unos prototipos de vivienda en Lima. Lo convocó un presidente peruano que era además arquitecto, Betancourt. Y ese concurso fue impresionante. Invitaron a Vázquez de Castro, Antonio Vázquez de Castro, que con José Luis Ordóñez, con José Luis, su socio, hicieron una propuesta bárbara que fue un desarrollo de una ponedora que construía bloques de hormigón, que tenía sobre todo mucha ingeniería dentro y muy poca fuera. Es decir, las piedras estaban diseñadas de tal forma que no había ni que pensar. Tú ibas haciendo, querías una ventana y venía una pieza de ventana, se resolvía, se llevaba concretamente a otra que era solo podía ser la del dintel, como que se construía solo sin pensar. Él decía, Vázquez de Castro, que lo había diseñado para no solo analfabetos, sino gente de otra cultura tan diferente que a veces te parecía que era el coeficiente mental 70-80. Te parecía, porque era una cultura tan... ¿Me entiendes? Es decir, ¿cómo...? Sí. Bueno, por ahí irían para un fin de carrera con cada responsabilidad, va a estar bien. Yo te estoy poniendo unas reflexiones al nivel del viaje que quieres hacer. ¿Me explico? Sí. Si todo ese viaje que tú haces lo sabes rentabilizar para orientar, testar viabilidad de cómo lo propones y que además sea fuente de decisiones creativas del proyecto arquitectónico, sobresaliente puedes hacer. Bueno, son dibujos que no está tan actualizado como el modelo final, pero serían como 3 niveles, como ya te he dicho, se levanta para el nivel del agua y tal. Este sería plano del suelo, tendría una segunda capa que es el aislante de la lluvia y todo esto, que se abre y se cierra en función de la climatología y recoge el agua para luego tratarla durante las distintas épocas, porque ahí llueve mucho y luego hay mucha sequía, entonces sería un poco de almacenarla y redistribuirla y tal. Y luego tiene un tercer nivel que es el de captación solar, o sea, se pretende que sea autoabastecido. Bueno, esto sería como se enganchan unos con otros, lo estaba desplegando ahí ahora, pero esto al principio pensé en algunos desarrollos. Estos son los tetraedros, como están, luego se despliegan, están aquí almacenados dentro. Al principio pensé en unas patas que lo llevaran directamente al sitio, ponerle un punto georreferenciado y que
pero al final creo que es más complicación de la necesaria, simplemente con que se eleve y tal. Al final es más económico llevarlo con una grúa, o ya veremos cómo, pero estas patas no, de momento no estoy desarrollando. Bueno, después se apoyaría en 3 puntos, pues despliega arriba. Estos son desarrollos de la cubierta para ver cómo funciona. Se abre y se cierra en función del calor que hay dentro y de la lluvia para recogerla. Un poco y mucho más, pero por lo que viera. Estos son más desarrollos de los desplegables, estos son los que trae los superiores, los que conforman el techo. Cómo se desplegaría, qué mecanismo, de dónde hay que tirar para hacer esto sencillo. Yo creo que se va a tener una crítica durísima por mi parte. Lo más, mira, el precio de la cúpula del milenio de Londres, esos que ya habéis estado aquí, lo sabéis, fue más caro que todos los materiales el ponerla en carga. Todo lo que sea tensar es complicadísimo. Lo que no sea un palitroque y 2 tensores muy obvios, muy complejo. En realidad está pensado para que se haga solo, o sea, para que se autoconstruya. Sí, no, si cuando lo traiga lo voy a mirar con lupa. Bueno, ya la próxima vez te lo traeré en papel, digamos, ya te repito una por una todas las palabras que te he dicho. Creo que está muy bien, que es una fuente de decisiones creativas, como ya se va intuyendo en tu propia investigación, que va a salir un cacharro novedoso, inesperado, etcétera, innovador, todo eso. Pero en la medida en que tú vayas atendiendo transporte, accesibilidad tecnológica, no sé cuántos, todo eso irá subiendo más y más la calidad. En la medida en que no lo atiendas, se hará cada vez más proyecto de pringadillo de escuela. Sí, un proyecto aislado que no responde. Y de pringadillo de escuela, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, que es un itinerario duro, pero bueno, magnífico desde el punto de vista formativo. O sea, que yo te animo a que lo hagas. Muchas gracias. Bueno, este solo análisis está en todas las provincias del país, analizado con su área, número de habitantes, la altitud, la densidad de población. Tampoco, luego todo esto hemos analizado también todas las etnias, dónde está cada una y las características. Esto es un resumen de lo que hemos hecho por grupos lingüísticos. Es un poco utilizar algunos resúmenes para el proyecto. Entonces aquí he cogido 7 etnias características del país diferentes para comparar un poco la arquitectura y basarnos en esa arquitectura para hacer el proyecto. Entonces aquí pues habla de la sociedad, de sus características, su urbanismo y la arquitectura. Entonces rápidamente hay 7 tipos muy distintos. Los fulani, que son arquitectura, son nómadas, utilizan arquitecturas movibles, transportables. Eso tiene mucho que ver con el proyecto porque es un campo de refugiados, ligero, se planta allí rápidamente. Luego la organización de las estatuas, cómo vive en su interior, es muy interesante porque es un poco la etnia que más cultura de vivir el espacio tiene. El resto básicamente es una habitación y poco más. Estas son de adobe con el techo de paja. Los tanika también se organizan como en fractales, organizando, cambiando la escala. Los yoruba y los de Gambie, en el lago Nukwe, que son pueblos lacustres, están sobre el agua. Esto también
va a influir mucho en mi proyecto porque yo quiero tratar el problema de las inundaciones y me basado en eso para levantarlo sobre el suelo. Luego lo compararé más y compararé la arquitectura con la tradicional con la que se intenta implantar. Y aquí he analizado los problemas más importantes de las situaciones de emergencia: los refugios políticos, las inundaciones, la malnutrición, la gestión del agua, la sanidad, la educación y los suburbios de infravivienda. Y entonces aquí se propone, aquí se trae la información de los problemas y aquí se explica la respuesta que se quiere dar con el proyecto para solventarlo. Es decir, el campo está más aquí, está en el campo de refugiados, las inundaciones y los suburbios, ¿no? Pero pretende también que dentro de este se solucionen problemas de malnutrición, sobre todo tratamiento de agua, de la energía. Y aquí pues para hacer, sobre todo este análisis era para ver dónde realmente puedo implantar el campo, porque no quería elegir un sitio de primera, sino que quería ponerlo en el lugar más necesitado, donde realmente pueda ser más útil. Y bueno, no sé si te acuerdas, era una propuesta que era un módulo hexagonal del que te enseñé una definición de grafopea así por encima, del que se despliega y la idea es que se autoconstruya solo, que es una primera estructura. O sea, el proyecto está planteado para que se desarrolle en diferentes fases. La primera instantánea, en el caso de emergencia, llegar ahí y que el módulo se construya solo. No necesitar mano de obra ni nada. Y una vez implantado, sus habitantes lo van customizando con los materiales locales. Es decir, haciendo un catálogo de dónde están los materiales, los tipos de suelo, la vegetación que se puede usar. Con ello haremos unas tipologías de fachadas, de estructuras donde puedan ir completando esta vivienda. Entonces, el módulo es un hexágono que luego se despliega, esto es la geometría básica. Junto con el mismo módulo girado, tiene como varias posibilidades de unión. Por el lado corto genera una arquitectura más abierta y por el lado, si lo juntamos por el lado largo, genera una arquitectura más cerrada con espacios más amplios interiores. Entonces, según se va juntando este módulo consigo mismo, va generando distintos espacios que luego se pretenden completar pues eso, con los tratamientos de agua, los cultivos y hacer un poco una comunidad. O sea, no se trata solo, voy a definir desde el primer módulo cómo se vive un solo módulo, cómo se vive en dos módulos, cómo se vive una familia en una unidad compleja y cómo se van agrupando. Entonces la idea de esto es que puede ser infinito, según las dos formas de agrupación que te he dicho, pues genera unos espacios u otros. El propio módulo te da una geometría a otra que luego hay que utilizarla, pero luego hay que proyectar sobre ella. No va a ser tan cerrado ni tan estático como esto, pero sí, dependiendo de cómo se agrupe, va generando pues unos espacios más abiertos y más cerrados que servirán luego para proyectarlo. Entonces, a partir de juntando los dos tipos de unión, la del lado corto, que sería un módulo, junto con otro del lado corto, estos serán los dos tipos de uniones, con el lado corto y con el lado largo. Entonces, mezclando las dos, he decidido que esta va a ser como la unidad básica de la que va a partir el proyecto. Que luego, con esta unidad, dependiendo de los patrones de crecimiento que se van siguiendo, empieza a generar unos espacios u otros, desde lo más ligero a lo más denso. Entonces aquí ya se empiezan a aparecer
lugares con los que se puede proyectar y se puede empezar a ver para qué son cada uno, donde van a estar los cultivos, donde son espacios interiores comunes a la comunidad, y un poco ahora se trataría de trasladar la arquitectura de las etnias bien analizada a este modelo e intentar hacer una comunidad adaptada a sus modos de vida de habitar. Tampoco he podido en un momento definir más. Estoy ahora peleándome cómo se pueden habitar esos espacios interiores del módulo y hasta qué punto se puede vivir en ellos y cómo se puede vivir utilizando pues, los modos tradicionales, cómo viven ellos su arquitectura, intentar trasladarlo al módulo. Esto tiene la unidad esta básica tiene dos partes. Una está levantado sobre el suelo, un módulo está levantado medio metro y el otro 2 metros, de tal forma que este espacio interior es permeable, ¿no? Para que no sean espacios cerrados que no se pueden usar. Entonces, este módulo está sobre el terreno, levantado medio metro para aislarlo, pero en cambio el otro sí se levanta más y permite pues, un flujo interior para pasar aquí con el ganado o de ir viendo cómo organizarlo. Entonces también estoy viendo los tipos de cómo a partir de una estructura básica empezar a crear vivienda, pero eso es parte de sus habitantes, o sea, ellos son los encargados de ir mejorando la vivienda según vayan progresando en el campo. Se van a plantear una serie de actividades donde pueden ir progresando y no solo pueden estar refugiados, sino que pueden, pues, en tiempos largos al final, pueden desarrollar ahí su nueva vida y ir mejorando sus viviendas conforme vayan progresando. Entonces, pues se hará un catálogo con lo que hemos analizado de los tipos de terreno, los cultivos que se pueden utilizar para construir, las cañas, las palmeras, etc. Y se hará un catálogo para que ellos puedan mejorar su vivienda conforme unas pautas y a una forma de desarrollar esta arquitectura. Bueno, yo pienso que la propuesta es muy importante, pero también es muy complicado. Todos los temas de infraestructura, de qué grado de sofisticación van a tener las infraestructuras que alimenten esos agrupamientos de habitación, es esencial, no es objetivo. Es esencial y puede ser que incluso genere más que una especulación combinatoria, genere leyes de asociación, cómo llevas el agua, cómo produces el saneamiento, como tal, por un lado. O sea que ahí, a esto tiene que pasar ya inmediatamente un grado de complejización. Otro asunto que lo he visto aquí, que es mental, importantísimo, era quién lo manufactura, quién lo construye, lo hace, cómo se transporta y cómo y quién lo monta. No. Eso no se describe ahora. Eso está en la base de decisiones proyectuales. Aquí no lo veo. No veo quién lo produce, quién lo manufactura, cómo se transporta y cómo se monta. Eso no lo veo. Es un tema esencial. Yo creo que ojo, la importancia de las infraestructuras. Y también el concepto. Lo esencial es un trabajo muy ambicioso, afortunadamente tiene un ataque complicado, pero yo lo entiendo. Esto va a poder funcionar con un componente esencial
no conozco la escala, yo he traído a ver aquí una escalera, o sea, no. Esas son cosas con las que te vas a estrellar, como tengas dos niveles, etcétera, o te inventas artilugios que no tienen que ver con la geometría básica, o no sé, una escalera puede ser una pieza tranquilamente así, que a ver cómo la metes ahí dentro, o circular y puede entrar en una pieza de estas. Ahí hay muchos asuntos que tienes que empezar a manejar y que te van a conocer, igual que los equipamientos para vivir, dormir, defecar, serán algunos, podrán tener aseos colectivos, pero podrán no tenerlos. Ahí tienes, Fernando, un material programa. Sí, además es bastante difícil trabajar con los triángulos. Terrible, terrible. Eso más te lo dije. Que el módulo es un foco. Es un foco. Es una ropa que te pones, es una coraza que te limita los movimientos de la forma. Claro, pero es que precisamente por el tema económico tiene que ser así, sí o sí, o sea, tiene que ser un módulo que, bueno, luego también he buscado que ese módulo se pueda unir con otros para crear distintos espacios, pero por el tema económico... Pero si no te digo que te digo que efectivamente, pero que eso no elimina del campo de complejidad estos asuntos que te sacaba. No, lo tengo en la cabeza, lo que pasa que... Y luego está la topografía, por ejemplo, la importancia de la topografía, el medio físico. No puedo decir más. Gracias. Graciela. ¿Tengo ficha tuya? Bueno, pues la mía coincide, ¿eh? Sí. Coincide con lo que te dijeron. Es decir, el ejercicio proyectual está muy bien, pero tiene una falla ética, es así, con el propósito de trabajo, o sea, de respuesta a una problemática social. Hay una falla ética. Y eso es lo que quería venir a... Arquitecto, un pedazo arquitecto. Proyecto, un pedazo proyecto. No entendido. Pero, ¿a qué te refieres con...? Eso es lo que te decía, lo que te dijeron en la crítica. Bueno, no sé, pero a mí lo que me interesa es eso, el concepto de que está equivocada éticamente, porque tampoco lo entendí muy bien así, de forma tan escueta. Tecnológicamente es un proyecto que exige una capacidad tecnológica, una ingeniería de base, una expertización de la mano de obra, pues que no está en relación con el tejido cultural, social y productivo de la zona donde estás trabajando. Vamos a ver. Hay dos formas de entender la tecnología, ¿no? Podríamos clasificar. En un lado estarían las tecnologías blandas, de débil impacto. Blandas o débil impacto, soft, y en otro las duras o paleotécnicas. Es muy difícil decir cuándo estás en una tecnología blanda y cuándo estás en una tecnología dura. Por ejemplo, podría ocurrir, hubo un concurso, esto fue muy curioso, un concurso internacional importantísimo, hace 30 años, internacional, que invitaron a James Sterling, a Christopher Alexander, tal, para hacer un barrio en Lima que fuera prototipo para el desarrollo de diferentes asentamientos para los indígenas que estaban llegando a la capital y se alojaban en Virumbines. Entonces un famoso presidente que era arquitecto, no se llamaba Betancourt, pero no estoy seguro, convocó un concurso internacional. Y a ese concurso internacional desembarcaron los mejores arquitectos del mundo, Frei Otto, Stirling, tal, y un español, que era Vázquez de Castro. Entonces había, por ejemplo, propuestas que eran una vivienda de acero remachada con unas máquinas de remache no sé cuánto, que se construían en Alemania y se llevaban a Penta. Otras
Christopher Alexander, un proyecto de viviendas conjuntos que tenían unas ataduras, etcétera, complejísimas para que aquello pudiera trabajar con bambú, para que aquello pudiera trabajar de una forma eficiente. Y así casi todos, menos el del español, que plantea un sistema de prefabricación a base de un panel, de una ponedora, se llaman ponedoras, que es muy sencilla, se llena un molde con hormigón, un molde, y haces así, ¡sha!, te saca la pieza, la dejas al sacar. Y es pues un molde. El diseño del molde de este señor no era muy sofisticado, tenía una gracia, que es que tenía en vez de dos, tenía una cosa de este tipo, no me acuerdo muy bien, tenía tres, en vez de uno tenía dos canales, o en vez de dos, tres. Pero la gracia de esta pieza, que era un molde, era que tenía un surtido de moldes, 4 o 5, de forma que inexorablemente tú empezabas a poner piezas, empezabas por ejemplo por una vez, ibas poniendo piezas y cuando ya creías que había que meter una ventana, metías una pieza, seguías con las del umbral y de la cese, te aparecía la otra, y de forma que esto, y es verdad, y lo mismo con el forjado, lo construía un indio analfabeto y con un 70% de interés social. Eso es tecnología blanca. Todos los demás no podían, la gente del lugar no podía hacer nada con aquello, ni atar los juncos con aquella inteligencia que había maquinado Christopher Alexander, ni montar las cápsulas de acero que llegaban. Eso era paleotécnica. La blanda sería esa. Que, sin embargo, el manual, el estudio que hizo el tío para que esto fuera posible, era la P, un estudio enorme, una ingeniería de desarrollo más terrible para que un indio analfabeto y un poco borderline, unos indios analfabetos un poco borderline, pudieran construir eso. Eso sería mi relato. Y creo que es lo que le pasa un poco a Tepes. Ahora, vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo el proyecto como es un módulo de emergencia. Voy a decir una cosa más, Francisco. A mí no sirve de nada convencerme a mí, porque no pinto una pera en este asunto. No pinto nada. No creas tú que si no me convences, has convencido al tribunal o has convencido al jury. Me convences a mí y no pinto nada. Tú eres el que tienes que tomar una decisión después de votar. Tú tomas la decisión, la que sea, afirmarte en tu proyecto y seguir adelante. Porque aquí lo que se da es un título. No se da una licencia de sacerdote, no se os consagra para hacer misa, sino se da un título al arquitecto. ¿Entiendes? Sí. Y eso el tribunal lo tiene muy claro. No mezcla churras con merinas. El jury te lo dijo y está bien, o sea, yo te lo dije. Pero el tribunal dice nada. Eso es otro asunto. Eso no es de esta mesa. Eso, aquí hay un equipo de cooperación que te pondría a calma. Pero en esta mesa que es el tribunal de Judicatura, eso no es. Bueno, casi seguro que dices. Vamos a ver el proyecto. Venga, abre el proyecto. Diría. Todo esto ya lo hemos visto, porque esto es del análisis. Sí, yo creo que está muy bien. Y con la exposición que hiciste tan brillante el otro día, de cómo había avanzado, pues estuvimos bien. Todo esto está bien. Yo quería ver es qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en tu proyecto y no más? Si ha pasado algo. Y si te puedo orientar. Bueno, yo creo que lo que pasó en el jury también es que el proyecto está avanzado hasta una parte que a lo mejor es la mitad. Entonces falta la otra parte, que es la de adaptación al entorno, con todo esto que he analizado y cómo esas culturas pueden ir haciendo sus casas. Entonces el módulo de emergencia funciona solo como un refugio temporal, no como un proyecto que se vaya a quedar ahí para siempre, sino que es un habitáculo que sirve unos meses para que la población vaya haciendo sus casas alrededor de esto y vaya completando. Entonces, con varias fases, poco a poco, empezando a modelar el módulo y luego el módulo se va y va a otra emergencia, entonces ahí solo se queda lo que construyen
los habitantes. Entonces yo creo que eso no se entendió muy bien en el jury, porque yo creo que se pensaron que esto era... Te quiero decir, mira, bajo ningún concepto, si luego vais algún día a reclamar al tribunal, no digáis, primero no penséis que no, perfectamente, pero si lo pensáis no lo digáis, porque te pueden tratar como muy educadamente, no pasa nada, te pueden decir, ahí está la puerta, piensa que yo soy yo. No, pero si no lo digo por su falta que de entendimiento, lo digo por mi falta de explicarlo bien. Lo entendieron, hiciste una explicación estupenda, lo entendieron perfectamente. No, ¿sabes qué pasa? No creo que te estoy dando caña. Te estoy enfrentando a la realidad. Porque pensar es que a lo mejor no me expliqué bien. No. Negativo. Se entendió perfectamente porque te explicaste suficientemente bien. ¿Me explico? No hay salida. Tienes que afrontar lo que es. A lo mejor a filmarte. No, señores, esto vienen los helicópteros, la pera vienen, ¡fum! Pero viene además, oigan, aquí en 24 horas los trenes del norte de África llegan aquí, los sacaron. ¿Qué es lo que hace falta? Y en 24 horas está montado y aquí se meten enseguida. Pues dale. ¿Explico? Sí, yo creo que es que Sigue. el proceso tiene varias fases y la primera pues es necesaria una emergencia rápida y el módulo este que se despliega, bueno, esto es un tema solo de la cubierta, el despliegue está en el otro, de cómo, tampoco está terminado ni nada. Pues este sería el único del módulo CD este, que luego la gracia que tiene es que se va agregando uno a otro. Aerodinámicos, hidráulicos. Al principio empezó siendo mucho más tecnológico, hidráulico y con sensores y se desmontaba robóticamente solo, pero al final, por un tema de ahorrar costes y de espacio y de peso, él tiene los mismos mecanismos, pero se acciona manualmente, es decir, no hay que construirlo, solo hay que desplegarlo. O sea, empieza desde el hexágono es extruido y se despliega, no se construye. Entonces, todo esto es, bueno, la estructura y tal. La gracia que tiene también el módulo es eso, que lo que he estudiado mucho, los modelos de crecimiento para a partir de una unidad prefabricada, ahorrar costes y poder fabricarlo en miles y que a la vez funcione la agregación de uno con otro para formar algo más que el módulo. Entonces, luego estos serían como unos alzados que luego también no están todavía bien dibujados ni nada, es solo una base, pero todo esto, cada una de las fachadas en función de la orientación, si es norte, tal, las fachadas va utilizando los mismos materiales de la arquitectura local, es decir, todas las fibras vegetales, arcillas, otras maderas. Entonces, ahora mismo estoy en el momento del proyecto en el que no tengo completado, pero más o menos tengo definido la parte industrial, la parte exterior, lo alienígena. Entonces, ahora me falta el adaptar este módulo que está preparado para ello y ver cómo la gente es capaz de hacer su propia arquitectura mientras reside en estos módulos y luego utilizar este módulo y llevarlo a otra parte, porque obviamente esto es más caro que una tienda de campaña, pero una tienda de campaña no sirve para vivir. O sea, yo he estado ahí y todos lo sabemos y además hay que retirarlas cada 6 meses, va costando, al final cuesta mucho más dinero. Entonces, la ventaja que tiene esto es que el módulo en sí es más caro, pero está totalmente industrializado y puede utilizarse muchas más veces y no dejar huella. Para decir que no. Yo te digo que no es verdad. Que no es verdad. Una tienda de campaña haces así, tal, y la atiendes y las tiendes inmediatamente. Estos son 4 tíos por módulo atornillando. Pepe, no eleva, no, que no está a nivel, que no cierra, que... O sea, ni de cómo. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que no tienes discurso justificativo. Para mí, no lo tienes. Ninguna de las cuestiones que has dicho justifica que esto se pueda hacer en una zona que ha sido afectada por un desastre del tipo que sea. ¿Cómo se justifica esto? Yo creo que justifica por el lado que tú has dicho de la combinatoria. Si voy a hacer un ejercicio proyectual de un módulo prefabricado con el que se puede construir hasta una ciudad.
y voy a hacer ese ejercicio proyectual, no para ir a resolver un problema a venir, sino porque hago ese ejercicio profesional, proyectual, y ya está. Y empiezas a hablar de dónde se puede implantar. Pues esto se podría implantar, por ejemplo, para un evento de rock como el Festival de mi casa, uno más, como no estoy al día, más cañero en el mundo. Que van y la organización monta esto, luego lo desmonta y se lo lleva. Eso es creíble, tío. Eso es creíble. Y es para alojar instantáneamente en 24 horas pues a 5.000 personas. Con este esquema y contar con esta topología. O con otra. Con todas esas combinatorias que tenemos. Eso sí es creíble. Y no solo es creíble, es absolutamente legítimo. Que un arquitecto se interese por un trabajo investigativo que te está interesando a ti. Y entonces sí, oleodinámico y toda la pera, ¿por qué no? Yo creo en el proyecto y estoy escuchando tu punto de vista, pero no sé por qué no puede ser para una emergencia realmente, porque ese mismo equipo que puede montar un escenario para un evento puede ir la misma gente y montarlo perfectamente ahí, dejarlo montado y luego la gente es la que lo va completando y va haciendo su arquitectura. Además, el módulo está diseñado para eso, para solventar las inundaciones. Tienen los pilotes, esto se levanta sobre el suelo y permite que cuando esté inundado se levante, cuando baje pues, pueden llegar al suelo otra vez. Entonces, no sé, yo creo que yo sí creo que puede servir para la recuperación y es vamos, no sé, creo que lo he estudiado bien y sí confío en eso. Igual es demasiado tecnológico, a lo mejor, pero es que el módulo está diseñado para que se despliegue, no se construye. Puede ser... Sí, bueno, soy un poco cabezón. No escuchas cómo se trae uno de los detalles que has hecho de construcción de la pieza. Y te voy a decir una cosa, yo no estoy enfrente de ti, estoy a tu lado. Lo que pasa es que se puede estar a su lado diciendo que guapo eres, mi hijo es guapísimo, es el más guapo del mundo, o te tengo que decir, Francisco, que no, que estás... Bueno, montar esto es como imposible. Pero esto se monta aquí, en Europa, o sea, esto se lleva... Esto de allí y lo tienes que desplegar. Pero el despliegue no, solo es levantar... O sea, Dios santo, este a la vez que aquel, a la vez que este, a la vez que el otro, estos a la vez, los 1, 5, 4, 5, 6 a la vez. Van solidariamente. Por eso tienes se que... levanta... El módulo que se lleva allí es esto. Sí. Se quita la carcasa, se levanta solidariamente y se quitan los... ¿Pero qué es eso de se levantar solidariamente? O sea, quiere decir son que no hay 6 mendas que están dándole vueltas a un manubrio para que estos suban los 6 cacharros a la vez, los 6 pilares a la vez, los 3 de abajo y los 6 de arriba. ¿Por qué? Se puede poner un gato hidráulico y que suban todos los... 6 gatos hidráulicos. No, pero tienen que subir nivelado. Entonces tú no puedes, si tiras de aquí, no sube, porque hay un par, estudia, hay un par. Si tú tienes esta sección, tienes que subir todo y le metes aquí un gato, lo que hace es subir esto con una deformación que no juega. Hace esto. Sí, hombre, sí, hombre. Si no te lo digo para hacerte la puñeta, te digo porque es verdad. Porque es verdad. Francisco, majo. No es... Esto no se resuelve más rápido que una tienda de campaña, ni de WhatsApp, te lo digo yo. Entonces aquí tienes a la gente espantosamente esperando a que suban los módulos, enganchen, sellen las uniones, que no sé cómo viaja el agua sin meterse por las juntas de los paneles, no sé cómo funciona eso. Estoy haciendo los detalles, lo estoy estudiando. Pero yo todavía no lo sé. Y tienes muchísimos problemas, porque tienes muchas juntas que tienen, cuando esto se expande como aquellas plazas, aquellos conjuntos ya más grandes, ¿qué pasa por aquí con el agua de lluvia? ¿Qué pasa por aquí con el agua de lluvia? Pues se recoge por aquí, por el centro, o sea, en la cubierta está... ¿Dónde? ¿Dónde está ese centro? Vamos a ver, te digo, esto no lo sube nadie que no tenga un título de grado medio, te lo digo yo. Y si no tenga, tienen que venir expertos de donde se ha fabricado esto para montarlo.
tienen que venir expertos. Si esto lo hacen en Alemania, tendrán que venir a montarlo alemanes. Tú no formas a montar esto a unos nativos de Benín con la urgencia que tienen que hacer. No lo montas. Pero es que todo esto se monta antes, o sea, no hay que construirlo. No. Tienes que plegarlo, tienes que enviarlo, tienes que volver a levantar. Sí, claro, y luego solo hay que desplegarlo, es que no hay que construirlo. Pues no es así. Esto hay que construirlo. Esto hay que construirlo, y muy complicadamente, nivelar, construir bien el asentamiento de cada uno de los pies derechos para que sea firme, una nivelación estricta para que esto no se le quede así. Es que exige una ingeniería de puesta en obra sofisticada, impropia de ir a resolver un problema de emergencia impropio. Entonces, donde falla, no lo sé, yo te daré una salida. Sé que es un sistema que estás estudiando, que puede ser para cualquier tipo de gente. La misma gente que lleva esto allí puede montarlo. O sea, la virtud de esto no es que... A mí no me convences, yo te estoy exponiendo mi criterio, pero te digo también, no importa, yo creo que por eso no te sorprende. Haz bien, construyelo bien, cómo se sube aquí, desde el nivel de abajo, cómo se camina, qué pasa con un inválido, con un tío que no puede subir porque no tiene capacidad motriz. Temas que son cómo se resuelve el aseo, la cocina, el no sé cuánto, cómo se cierra respecto del exterior. Todo eso son cosas que... No, es la parte... Todo eso falta, claro, todo eso falta. Y serán cada vez más difíciles, más complicados. Ahora ver los elementos como cierras, como Sí, ya lo sé. cómo haces que sea estanca la bola. Sí que es complicado, pero precisamente es muy complicado por eso, porque estoy intentando que desde el cacharro esté preparado. Intentar que sea lo más Francisco, fácil posible. con todo cariño, desde Me llamo Fernando, pero da igual. que viste aquí, qué buena Fernando. Con todo cariño, pero además desde tu lado, te digo, por esto no te suspenso, porque esto sea nota. Te puede costar una buena nota, He hecho un buen proyecto, creo que todavía no está el buen proyecto, no hay malo, pero todavía no está, falta todo eso tema. ¿Qué pasa con las instalaciones? ¿Cómo se defeca? ¿Cómo se ducha? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se baja? ¿Cómo se aísla uno del exterior? ¿Cómo se cierra? Todas esas cosas. ¿Cómo se evita que entre el agua de lluvia? Todo eso que falta, hecho eso, yo diría que lo aplicas en un caso, de luego creo que es un error decir que lo aplicas, que esto ha nacido de una situación de emergencia de niños. Yo creo que eso es un error. Creo personalmente que es un error, porque va a decirte, ¿qué dice este chico? Estoy diciéndolo. En un 80% estoy convencido que diría eso, pero por eso no. Si todo lo que le falta es coherente, está bien, entonces suspende. Porque yo puedo sacar mi nota. No mezclo ética y asunto con capacidad de un tío como arquitecto. Porque lo que tiene que dar es una calificación profesional, no moral. ¿Me explico? Eso no te preocupe. Sí, pero también me preocupa, claro que me preocupa, si no me preocupa. Fernando, has venido a convencerme. Que no es. Dices, después del otro día vengo y me cuentas lo mismo. Ya te oíste a todo el mundo, no solo a ti, oíste a todo el mundo. Yo te diría que si yo te digo, ¿me has convencido? Pues no sé, no me fui un pelo de este tío, porque yo no he cambiado nada. Entonces, antes no sabía lo que decía, o es ahora cuando no sabe lo que dice. No, Andrés, he venido porque para empezar no sabía muy bien lo de estar éticamente equivocado. O sea, sabía por dónde iban los tiros, pero quería... Estás más que éticamente. Es que te he contado lo de la tecnología dura y la tecnología blanda, y yo creo que eso por lo menos te debería haber decir, bueno, este tío me está contando curioso sobre un concurso internacional. Bueno, vamos a ver, voy a darle un par de vueltas.
Creo que, por ejemplo, y cierro mi discurso con lo siguiente. Si tú dijeras, si yo soy tú, además de resolver lo que te he dicho, cómo se sube, cómo se sube, un minusválido, un ascensor móvil que puede hacer cualquier casa, que puede haber escaleras móviles que se acoplan o no, unas de subir como de pates, otras. Puedes inventarte cuestiones de tal. Si esto, por ejemplo, es un invento que desarrolla una superpotencia internacional que celebra eventos multitudinarios, por ejemplo. Y eso es perfectamente claro. ¿No? A ver qué curioso. O sea, que para el festival no sé qué, que se celebra una vez al año, son 3 días, que se encierra tanta gente, coño, pues tiene gracia. Esto tiene mucha gracia, porque también si la Junta no hace muy bien y entra un poco de agua, no importa. Si tal no sé cuánto, tampoco importa. Si no hay climatización, no es muy importante. Luego tienen un kit que se enchufa, que se les alquila para... Eso es un discurso súper impecable. ¿Me entiendes lo que te digo, Fernando? Que no hace desmerecer tu trabajo como arquitecto, que es lo que van a titular. Lo que va a titular tu tribunal es tu capacidad como arquitecto. Entonces, al revés, eso es igual que te están inventando. Esto mola, porque es verdad. Aquí viene, esto viene. Están almacenados donde sea, desembarcan en 7 camiones, 14 brigadas de alemanes cachas y no sé cuándo, y como lo hacen 20 veces al año, esto lo montan efectivamente en una tabla. Y montan estos tublados que él ha estudiado todas estas posibilidades. Esto es como yo te estoy proponiendo una salida. Una salida no necesitas salida, necesitas terminar bien. Terminarlo bien, no una salida. Un discurso que podrías decir, por ejemplo, empecé por aquí, pero me doy cuenta que a mí lo que me ha apasionado es un trabajo muchísimo más tecnológico, que tiene mucha ingeniería dentro, y que en una fase última desarrollaría con bambú y con otros métricas después, para Benín. Pero ahora de momento mi trabajo está aquí, en la combinatoria, en la macro, ¿entiendes? Y a mí me está muy bien. Y está muy bien las plantas, los gráficos, todo. La cubiertita que les está muy bien. Entonces, a ver cómo hablar con Javier Camacho, coño. Javier no estuvo en el otro día. No, hablé con él el viernes y él el problema que veía fundamentalmente era el tema económico. De lo que podría costar, por eso te estaba contando de la tienda de campaña que estaba estudiando eso. Pero no entras en ese debate porque no aguanta eso. Si no hay un tío, todos gente tenemos más o menos algún contacto con ONGs y tal, sabemos de qué va este tema. Vamos, haz lo que quieras, pero no entres en ese fregado. No te justifiques, que es mejor que la tienda de campaña. No lo hagas. Estás equivocado. De verdad, Fernando, estás equivocado. No lo hagas. No necesitas hacer eso. Solo termina bien. Ese proyecto tuyo, como he dicho a otra chica antes, es inexorable. Fernando, no puedes hacer otro proyecto. Haces esto. Pero no cuentes ese. No te enfangues en ese discurso de la tienda de campaña. Haz lo que quieras. Yo diría que empecé por Benín, estudié esto, luego a esto, entonces entra en una dinámica que efectivamente desarrolla una ingeniería geométrica, ingeniería en 3 dimensiones tecnológica, que lleva a esta posible solución, que además podría utilizarse para otro tipo de eventos, y que en una versión que ya estudiaría más adelante, de tecnología blanda, podría revertir al principio del discurso de la Benín. Podría decir, pues, o no, o te la juegas. Tal Benín hago esto y que todo. Hay una empresa internacional financiada por el Banco Mundial que ha producido este prototipo para acudir con 18 brigadas de herculios o electristas a montar expertos en montar estos tropas. Ese sería otro supuesto. Es que yo, de verdad, Andrés, no es que no te escuche, te lo prometo. Los negritos de Benín no entienden ni qué coño es. No, pero el mismo equipo que monta esto para un concierto
la cooperación tampoco se trata de llevarlo ahí y dejarlo... No, ¿Sabes lo que significa? Tengo a mi hijo hasta aquí. Ya lo sé. Pero quiere decir, el mismo equipo que lleva eso a un concierto puede llevarlo también y hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, una inversión, por decir, y el fondo tendrías que contar claro. Aquí. Y de repente, el fondo del Banco Mundial, el fondo la FAO, no sé qué tal, ha arbitrado un concurso internacional para producir el edificio en países ya el tema de hacer con barras renovables, sino soluciones que tecnológicamente sean viables y que se puedan transportar fácilmente y se note con gente europea, con expertos. Es que yo creo que la tecnología tiene que entrar ya en cooperación, o sea, lo creo y creo que es compatible. No cuentes que eso lo pueden hacer unos inscritos, que no pueden el paquete. Yo creo que la segunda fase es la que hace la gente de aquí, con los materiales locales y su saber tradicional, y es el completar eso y hacerlo suyo, o sea, hacer un asentamiento suyo. Monta un relato en base a que el banco que se dedica a esto ha decidido hacer un programa de este tipo. Vale, lo estudiaré bien. Y Andrés, espera, antes de avanza un poco con la planta, ¿eso lo quieres ver o tienes prisa? Bueno, sí, en un momento. Esto se lo llevé a Javier la semana pasada, me dijo que bueno, que estaba bien la forma de agrupación y eso, pero que era muy denso. Entonces, empezando a ver cómo podía relacionarse todo esto, contando con todo, es que me falta todavía todo el... Te falta construirlo, ¿eh? Eso, que tenga una mínima fiabilidad. Ahora de momento está en la etapa viable, pero no fiable. Tienes que pasarlo a la etapa fiable. Bueno, eso, que esta era muy densa y tal, pero aquí empecé luego a ver cómo podía funcionar como un mecanismo entero, autosuficiente, que utilizaba las inundaciones como un beneficio y no como una contra. Es decir, cuando esto... Ahora lo hice menos denso y he estudiado bien las curvas de nivel, todos los puntos hasta dónde llega la inundación, la zona que está permanente inundada y la zona que está más seca. Entonces, el proyecto, utilizando las curvas de nivel, hace unos bancales que captan cuando se inunda, llena el agua y luego la va utilizando para los cultivos, para piscifactorías. Entonces, esta zona de aquí es la única que no se inunda, el resto por ahí, y el resto quedaría inundado, pero funciona como se levanta, la inundación es menos de 2 metros y puede soportarlo. Entonces, estoy trabajando en eso, cómo utilizando el agua almacenada. Luego aquí hay un pozo porque el nivel de los acuíferos en esta zona es muy bueno, todo esto en los análisis y tal, entonces se filtra, se utiliza para el agua potable, todo ese agua se va luego utilizando para esta zona que es la de los cultivos, que se inunda. Bueno, aquí está la zona de ganadería, donde es un poco más densa y tiene distintos espacios para todos los animales y todo eso. Y luego esta zona que se inunda un poco más es la de cultivos, que tiene una red de agua que sale de estos bancales que se adaptan aquí a las curvas de nivel, y luego esta zona de aquí es la de pesquería y piscifactoría. Entonces, esta gente que vive en estos poblados está muy acostumbrada a pescar, tienen unos métodos tradicionales que lo que hacen son agujeros, o sea, exactamente esto, que son agujeros en la tierra. Cuando viene la crecida se llena de agua y de peces, y cuando baja cierran eso, entonces los pueden pescar mucho más fácilmente y los pueden criar. Entonces esto da la posibilidad de hacer como piscifactorías y que puedan evacuar aquí, están relacionadas siempre con el lago y puedan cazar peces sin destrozar todo el hábitat, que es uno de los problemas que está pasando en el sur. Y ¿dónde estaba ahora, Andrés? En organizar esta planta que no fuera tan
Pero ¿dónde está que se están construyendo sus viviendas? No, A mí esto me parece de puta madre. no está. Esto es llegar. Ahora falta empezar a construir aquí esto y luego retirar los módulos. O sea, y empezar a sustituir eso. Pero yo ya te he contado todo, Fernando. Sí. Te lo he contado además como un universitario adulto a punto de acabar la carrera. No como un niño. Toma de lo que yo te he dicho. Tú tienes que tomar la decisión. Yo no estoy contemplando un proyecto suspenso. Está incompleto y deberías construirlo, eso que estamos hablando. Pero no estamos ante un proyecto suspenso. Si no te lo diría, ojo que te puede suceder. Te estoy diciendo que tienes un discurso que no va a compartir nadie. Con nadie se hace muy fácil equivocar. Y me vino. Eso es lo que te digo. Entonces, lo que tienes que hacer es, como es inexorable y no puedes hacer otro proyecto, por cierto, no sé por qué aparece aquí una paleta de color que resulta un poco antipática, está mucho mejor. No, es que me he quedado sin papel. Está mucho mejor. No, es que me he quedado sin papeles y no me da tiempo a hacer bien las Pero cosas. toda esta reflexión está muy bien. O sea, los colores y eso voy a seguir Pero aquí. esta reflexión está muy bien. ¿Cómo vas haciendo? Muchas gracias, Andrés. Hola, buenos días. Soy Fernando Miñez Romena y mi proyecto es un campo de refugiados en Benín. El enunciado fue propuesto por el grupo de investigación de PER. El viaje realizado a la investigación son claves imprescindibles para el proyecto. He realizado un estudio detallado como punto de partida sobre la distribución política y territorial, las etnias que habitan el país, el ciclo hidrológico y las variaciones climáticas, la topografía y los distintos tipos de suelo, las especies vegetales y animales adaptadas a este hábitat, las situaciones de emergencia más críticas. He tomado la decisión de actuar en Bonú, un territorio afectado por las inundaciones periódicas del río Oumé, con caudal que varía de 10 a 600 metros cúbicos segundo. La implantación está determinada por las curvas de nivel y los diferentes tipos de suelo predominantes. Para solventar las inundaciones no es necesario desplazar la población a terrenos áridos lejos de su hábitat. El proyecto se adapta a las inundaciones, reinterpreta la arquitectura lacustre e imita la forma de la vida étnica. Lo que aparentemente es un problema se convierte en un recurso fundamental, una oportunidad para crear una red de lagunaje que recorre la planta del conjunto. Esta se inunda con crecidas durante la estación lluviosa y suple las carencias de agua en la temporada de sequía. La planta se organiza en 4 niveles, determinados por la altura de inundación y se comunican entre sí gracias a la red de transporte seco. En la zona central se ubican los servicios públicos y los anillos sucesivos se dedican a la ganadería, agricultura y piscicultura. Los espacios destinados al cultivo forestal están intercalados. La necesidad de encontrar un diseño racional conduce a dirigir la mirada hacia el mundo generativo, un proceso de crecimiento incremental a partir de la unidad mínima por adición de unidades en serie. El conjunto genera una malla lógica que regula el crecimiento, desde una unidad hasta un conjunto arquitectónico, carente de límites fijos, con superficies de contorno dinámicas, abiertas y capaz de responder a imprevistos. El módulo como refugio de emergencia ha sido objeto de estudio desde la Primera Guerra Mundial, cobrando referencia con los avances tecnológicos y los nuevos materiales. Sin embargo, actualmente está estancada en las tiendas de campaña. El módulo cero no es una solución definitiva, pero pretende solventar carencias como el crecimiento libre y flexible, la adaptación al medio, las inundaciones, la mala salubridad, carencia de instalaciones, utilización de materiales locales o el mantenimiento y la reutilización para ahorrar costes. Según ACNUR, el número de refugiados es de 43,3 millones y en Benín hay 21.800. Para abordar este volumen es necesario plantear la emergencia desde un punto de vista industrial. Solo así se puede reducir los gastos de producción en serie, economizar el tiempo y los materiales para hacerlo viable. El módulo se construye por niveles y se transporta plegado hasta su lugar en pocas horas, donde se despliega aumentando su superficie útil y ofreciendo un refugio de manera inmediata. El diseño paramétrico estructural permite reducir el material al límite de la necesidad. El módulo se compone de 2 niveles tecnológicos de aluminio unidos por pilares periscópicos de bambú. Los planos del suelo y del techo entran en carga cuando se despliegan los tetraedros y los pilares permiten nivelar su altura. Se usan paneles de madera MDF termotratada en el techo y madera MDF acetilar en el suelo. Las fachadas serán de lona impermeable de polietileno hasta ser reemplazadas con materiales locales. Forma un sistema reticular, versátil y modulable como modelo de intervención arquitectónica, aplicable a 2 momentos críticos de todo asentamiento humano.
la emergencia con el imperativo de una respuesta inmediata y la permanencia a medio y largo plazo. Es una propuesta de solución a un problema social a partir de la innovación en diseño, materiales y construcción, una alternativa sostenible y con visión de futuro que va más allá de las tiendas de campaña usadas en la actualidad. Cobra sentido con la agrupación de varios módulos para adoptar múltiples espacios. Forma una red metabólica abierta y porosa que ofrece espacios relacionales entre sí y con el exterior. Una vez plegada y estable se adicionan elementos que mejoran y humanizan el conjunto. Se sustituyen las fachadas de lona por materiales locales según las técnicas constructivas lacustres. Cada fachada se adaptará según las exigencias de radiación solar y vientos dominantes, ofreciendo una variedad flexible y variada. Esto fomenta la posibilidad de retomar la dignidad personal y social. Este planteamiento fomenta su independencia, lejos de considerar al refugiado como mero receptor de ayuda externa. Permite la reagrupación familiar según los criterios de la población y atiende a las necesidades de las familias para reconstruir sus redes sociales de apoyo. Las posiciones de la cubierta permiten aislar del viento, captar el agua de la precipitación y orientar los paneles solares de la forma más eficiente. El ciclo integrado de las instalaciones ofrece una mejora significativa de la calidad de vida y la seguridad, un abastecimiento energético autónomo y autosuficiente, mejor control de la temperatura y humedad y un ciclo biológico donde las instalaciones se mezclan con la naturaleza. El objetivo es superar la habitabilidad básica, cubrir no solo las necesidades de cobijo, infraestructuras y servicios, sino también satisfacer las